esta nueva tertulia. Yo creo que no hace falta mucha presentación del señor que tengo aquí a mi izquierda, el vicepresidente de Cádiz. Dicen por la calle que hubo mucho poder en el Cádiz, yo no lo sé, yo no he estado por allá adentro, pero y con mucho conocimiento de la actuación que debe llevarse a cabo. Hace 10 minutos hablaba con Pepe, también gran cadista. Me decía que podríamos estar más contentos si allí hubiéramos ganado. Bueno, son gajes del oficio, no siempre gana el equipo teóricamente más fuerte, el fútbol es así. Y solamente añadirte que te agradezco enormemente de que hayas aceptado la invitación. Debo decir, porque de justicia, que el Cádiz, de todas las veces que yo he invitado a alguien del Cádiz, solamente en una ocasión me dijo que no venía. No me dijo no voy, sino me dijo, mira, yo paso de esas cosas y tal y cual. Lo demás, presidente, entrenadores, hay entrenadores como el señor Cervera, que ni se me ocurrió invitarle porque sabía que no venía, para que me dijera que no, pues yo me ponía el no delante, ¿no? Este de ahora, pues no lo sé, también lo vamos a dejar un poquito reposar. Y como digo, siempre el Cádiz, cuando yo he invitado aquí, siempre lo he dicho, si no hay problema, vamos, problema de agenda o algo, estamos allí. Y a ti, por supuesto, que te agradezco enormemente que cuanto que la organización de Pepe se puso en contacto contigo, tú lo dijiste, pues que adelante. Esto empezó a las 7, termina a las 8:30 y tiene dos partes. Una primera parte en la que tú hablas de lo que crea conveniente, de lo que crea oportuno y el tiempo que crea también. Y luego una segunda mitad, más o menos, que es la que todos ustedes, vosotros, podéis preguntar o hacer la observación que queráis oportuna. Así pues, yo me callo y tú llevas la palabra, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Es verdad que hoy, en primer lugar, pues bueno, es verdad que nos hubiera gustado, que es un día triste, en el fondo es un día triste, pues ayer al final, pues lamentablemente no estuvimos, como ya ha dicho el míster, pues no estuvimos a la altura del evento. También es verdad, y no lo reconocemos así, ¿no? Como mucha gente nos dice, aquello de, bueno, la Copa no es el objetivo principal, pero estamos bastante tristes y desde el club, evidentemente, lamentamos enormemente lo que ocurrió ayer. Pero también, como tú ya has dicho, esto es el fútbol y aquí no hay matemáticas, ¿no? Las cosas se ganan en el campo y en ese sentido, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es seguir levantando la cabeza y peleando por los objetivos principales del Cádiz Club de Fútbol. Pero en principio, pues empezar pues pidiendo, sumándonos a lo que dijo ayer ya el entrenador desde el club, que evidentemente es una pena que el resultado de ayer, el resultado de Copa, pues empañe pues la dinámica en la que estaba el equipo, en la que está el equipo y en la que estaba siguiendo en la Liga. Yo creo que en el Bernabéu dimos una impresión pues magnífica, tuvimos nuestras oportunidades y estuvimos a punto pues también de conseguir el empate, ¿no? Pero bueno, dicho eso, ayer pasó lo que pasó y evidentemente pues hay que ahora levantar la cabeza y que el equipo siga en la dinámica en la que estaba en la Liga, ¿no? Eso yo creo que es el comienzo. Lo segundo, como digo, pues agradecerte el que me hayas invitado. Siempre he dicho y lo mantengo, y fundamentalmente yo he venido al Cádiz por mi condición de gaditano, por mi condición de cadista y por el amor fundamentalmente a estos colores, fruto de la invitación de, yo creo, pues uno de los mejores presidentes
el Cádiz, que en los últimos 7 años pues ha cogido un club en liquidación y con una deuda imponente, y lo ha llevado a primera división, lo ha saneado absolutamente, y hoy es uno de los pocos clubes que está en esa posición, ¿no? Que incluso en época de pandemia pues ha tenido unos números muy humildes, muy bajitos, pero positivos, ¿no? Por lo tanto, creo que si a cualquiera de nosotros, los que hemos vivido, los que cuando yo el Cádiz estaba en primera, pues tenía mis 8 o 9 años básicamente, y lo que he vivido en ese momento, pues hubiéramos pedido, hubiéramos deseado, desde luego, el sueño de cualquiera de nosotros se ha cumplido, ¿no? Con la gestión del presidente actual. Y yo me he sumado a su visión de hacer un Cádiz lo más grande posible, de hacer un Cádiz en crecimiento. Y desde esa posición, desde la posición en el proyecto que me sumo con él, hay mucha gente que me decía o me preguntaba a raíz de lo de si se manda mucho, se manda poco. Ni se manda mucho ni se manda poco, no hay un proyecto que lo lidera el presidente Manuel Vizcaíno, al cual yo me he sumado, en el que creo, en el que estamos muchos otros, como muchos otros dentro del club, con Pepe Mata como adjunto a la presidencia, conmigo, como mucha otra gente que llevan trabajando también en el club durante muchísimo tiempo, y lo que aspiramos a tener un club pues cada día más grande, cada día más sólido, ¿no? Cuando hablamos de eso, yo evidentemente vengo a aportar mi experiencia empresarial, que es de donde vengo, y básicamente ¿qué estamos buscando con eso? Estamos buscando que cuando lleguen las pulmonías deportivas, porque llegarán, porque por desgracia esto es así, el fútbol no hay matemáticas y no hay ningún equipo que pueda asegurar el resultado deportivo, que el Cádiz esté lo suficientemente consolidado a nivel institucional y a nivel económico que le permita aguantar y que las pulmonías se conviertan en simples resfriados, ¿no? No como históricamente, que cuando el Cádiz ha tenido una pulmonía pues se ha convertido en una enfermedad bastante grave, ¿no? En ese sentido. Y ese es uno de los objetivos con los que yo me incorporo al club. Me incorporo obviamente porque vuelvo de un periplo bastante grande, viajando y estando por el resto del mundo, y vuelvo a mi casa y vuelvo pues al equipo de mis amores, ¿no? En ese sentido. Lo segundo, y es transmitir, como ya me dijiste, básicamente el objetivo de esto es mantener cierto diálogo. Yo tampoco quiero hacer una exposición muchísimo más grande, ¿no? Fundamentalmente quiero transmitir el mensaje pues, de estabilidad que tiene el club, ¿no? En este sentido, o sea, mi incorporación al accionariado pues también ha supuesto una estabilidad importante, ¿no? En términos de que el club ya no está sujeto a ningún devaneo o ninguna posibilidad, y que a día de hoy pues, nos permite una gestión estable que se tiene que ir traduciendo pues, cada día más en el plano deportivo. Y ese es nuestro objetivo, esa es nuestra ambición, y eso es en lo que estamos. Evidentemente la pata que hemos venido a denominar, que es la pata empresarial, es una pata importantísima, como digo, para evitar que el Cádiz Club de Fútbol no mantenga una estructura estable, independientemente también de ciertos resultados deportivos que se puedan ir dando, pero siempre buscando la mejora de nuestros resultados en el césped. Dicho todo esto, como también has comentado, pues bueno, como te dije el otro día cuando te vi por primera vez, yo ya te conocía de cuando uno era un chavalito y todavía estaba jugando a esto, y recuerdo que bueno, jugaba en el Safo San Luis y bueno, tuvisteis a bien llamarme, pero finalmente me cedisteis a otro equipo y decidí volver, digamos, allí a la zona del puerto a jugar, ¿no? Entonces, bueno, tiene cierta connotación histórica también en el plano personal, y desde ese punto de vista pues también lo agradezco el estar aquí hoy y el compartir de manera amena y tranquila pues con todos vosotros. Y me hubiera gustado pues que hubiera sido habiendo pasado la jornada de Copa, pero desgraciadamente no lo puede ser. Pero tú bien has dicho, esto es fútbol. También cuando nosotros le ganamos a los equipos grandes pues también decimos esto es fútbol. Y lo importante, como ya he dicho, es que ahora todos levantemos la cabeza y estemos mirando al objetivo que es el Almería, ya digamos dentro de mes y medio, ¿no? Es decir, que también en este año, que la Liga es un tanto extraña debido al Mundial, y que prácticamente se convierte casi en 2 competiciones, ¿no? Y que en este sentido pues yo creo que hemos llegado pues, en una posición suficiente pues, para poder seguir compitiendo y estar compitiendo en el primer nivel, ¿no? Y yo creo que con eso
básicamente, como decía, cumplo mi palabra de hacer una exposición relativamente pequeña, pues para dar espacio un poco a lo que tú me pedías de que hubiera posibilidad de tiempo de intervención, ¿no? La gente mía de comunicación me había escrito una cosa mucho más larga, que sé que había hablado contigo, pero como yo tengo por costumbre no les hago mucho caso y procedemos a que sea un diálogo mucho más abierto en este sentido y que todo el mundo, pues estoy a vuestra disposición, como siempre estamos haciendo desde el Cádiz Club de Fútbol, pues para mejorar nuestra comunicación pues con el aficionado, con la sociedad y con todos vosotros, ¿no? En ese sentido, ese es nuestro afán, ese es nuestro interés y en eso vamos a estar siempre, ¿no? Recordar que mañana tenemos también programado un webinar abierto pues, para todos los aficionados del Cádiz que quieran también hacer sus preguntas, sus inquietudes y que de forma directa pues podamos también participar con ellos. Por lo tanto, seguimos un poco en esa línea de tener una política de comunicación pues cada día más abierta y espero que la estemos cumpliendo y espero que vosotros sepáis apreciarla. Y ya está, ese sería un poquito... ¿Alguien? Bueno, pues en lo que os pensáis algo que preguntar, te lanzo yo la primera, ¿vale? Venga, perfecto. A ver, Cádiz tiene pensado, además lo está gestionando, llevar a Puerto Real los terrenos de la empresa de allí a establecer, pues no sé si sería un segundo Rosal, no sé, porque no se ha hablado claramente del tema, al menos yo no tengo una conciencia exacta del tema. Pero yo me pregunto, en el supuesto, un supuesto que yo creo muy poco probable, porque cuando ya habéis invertido dinero es porque estáis seguros de que la opción de tener esos terrenos es así, es segura, vaya. Entonces, en el supuesto, y digo poco probable, de que no fuera así, ¿tenéis una alternativa al caso? O como dicen ahora la gente joven, un plan B. Bueno, lo primero es que el planteamiento que hay para los suelos Delphi es el desarrollo de la antigua Delphi es una pata empresarial. Es decir, es cierto que finalmente hay una parte de implantación donde sería, o el resultado final es de parte de lo que sería una ciudad deportiva, pero ese es, digamos, el objetivo menor sobre esos terrenos. El objetivo principal es el desarrollo de una actividad empresarial relacionada con el mundo del fútbol, del deporte y de la salud, que permita, como he dicho, como estaba diciendo antes, que permita al Cádiz, que permita generar unos ingresos diferentes a los que genera por la vía deportiva, que le permita la consolidación dentro del mundo del fútbol. A día de hoy, casi todos los clubes tienen en torno a un 30 o un 40% de sus ingresos que lo generan alrededor en actividades, digamos, extraordinarias a lo que es el mundo del fútbol en sí. Y el Cádiz, por sus años en Primera División o por sus años en la Liga de Fútbol Profesional, lleva sus años de retraso y evidentemente tenemos que recorrer el camino a la mayor velocidad posible. Por supuesto, bajo el convencimiento, como tú bien has dicho, de que el proyecto es viable, los suelos que son propiedad 100% del Cádiz están pagados íntegramente. Si las circunstancias se dieran de una manera diferente a la que nosotros pensamos y no se llegase a un acuerdo, pues evidentemente habría la posibilidad de planes alternativos, pero insisto en que yo creo que en ese sentido no van a ser necesarios. Yo creo que la Bahía de Cádiz en su conjunto y Cádiz, la ciudad de Cádiz de forma concreta, todos necesitamos todos los proyectos empresariales y todo lo que cree empleo en la Bahía. Es decir, yo no creo que nos sobre ni nos falte, ya que cualquier otro proyecto que sea ya sea de la autoridad portuaria, ya sea de cualquier organismo público o privado, yo creo que la ciudad de Cádiz es absolutamente necesario, ¿no? Yo creo que el empleo es algo que nos falta y el empleo sobre todo también cualificado. En ese sentido, nuestro objetivo es ese y en su momento pues iremos haciendo ya las presentaciones mucho más concretas de los contenidos concretos que van en cada uno de los espacios. Pues entonces voy a seguir preguntando yo. Vamos a ver.
tú has hablado, tú eres un hombre de la empresa, ¿no? Un hombre que te ha curtido. Entonces, los equipos de fútbol son sociedades anónimas, un tanto atípicas, pero son sociedades anónimas. Sociedades anónimas deportivas. Entonces, yo siempre he tenido dudas si por ser una sociedad anónima deportiva donde el resultado no se puede firmar, porque vamos a ver, tú tienes por ejemplo una empresa de, yo qué sé, de chocolate. Si tú tienes 100 kilos de chocolate y has vendido 80, tienes que tener 20 en la estantería. Porque eso es así, ¿no? Ahora, en el fútbol no se puede decir esto es así porque luego un resultado te cambia. Yo me acuerdo cuando no eran sociedad anónima deportiva y los equipos decían el Cádiz, yo hablo del Cádiz que estuve 17 años en el Cádiz, decía, bueno, los presupuestos, y decía, por ingreso en taquilla, y resulta que el Madrid venía el mejor día cuando el Cádiz estaba no sé qué, el Barcelona no sé cuánto, el Bilbao, nunca pensaban que podía llover, que el Cádiz podía estar a lo mejor ya en segundo, eso no lo pensaban nunca. Claro que pasa que luego los presupuestos no salían, pero luego se aprobaban las cuentas porque lo de compromisario era un chino, eso era un cuento chino, pero bueno. Entonces, vosotros que estáis gestionando un club, una sociedad anónima deportiva como el Cádiz, tenéis presente también que esto es fútbol, ¿no? Es decir, que por ejemplo, tú dices, yo la primera ronda de la Copa del Rey la había pasado adelante, porque me va a tocar un equipo de no sé qué categoría. Y voy a por supuesta, un ejemplo, 20.000 euros de recaudación, por ejemplo. O que voy a ingresar 20.000 euros. Resulta de que te coge y te elimina. O sea, que Bueno, a ver, evidentemente el fútbol tiene, yo te diría más que el componente del resultado, que sí, que evidentemente ese lo tiene, es el componente también de la parte emocional, ¿no? Es decir, al final, yo lo decía el primer día que vine, al final esto es una empresa, pero es una empresa con sentimiento, ¿no? Entonces, yo te diría que la principal dificultad a la hora de la gestión y que hay que tener presente es el sentimiento, ¿no? Es decir, sobre todo en clubes, o sea, hay clubes, digamos, que han sido creados un poquito más artificialmente y que hoy juegan en primera, juegan en segunda y demás, en determinadas zonas, pero hay otros clubes históricos como el Cádiz Club de Fútbol, como Oviedo, como el Sporting, como Zaragoza, que forman parte de la gente, ¿no? Forman parte de su ciudad, forman parte del arraigo. Entonces, eso es lo verdaderamente complicado, ¿no? Lo verdaderamente complicado es que esto no es un presupuesto y una gestión de un presupuesto, esto es gestionar también un sentimiento, ¿no? Un sentimiento, unas señas de identidad. Cuando tú vas por toda España, vas viajando, ¿verdad? Vas viendo que vayamos donde vayamos, al final hay el rinconcito amarillo está en todas partes, ¿no? Y bueno, y la gente al final, bueno, todos tenemos mejor ánimo al día siguiente, hoy tenemos peor ánimo en función también de cómo nos va el partido, cómo, bueno, esa es una realidad, y es una realidad de cómo nos hace sentirnos, y esa es una parte importantísima del club, ¿no? El otro día, en una conversación que teníamos en una cafetería con varios aficionados, uno de ellos me decía, el problema es la gestión de la expectativa, ¿no? Es decir, que pensemos que, bueno, que podemos estar mucho más arriba y estemos más abajo, o que pensemos que vamos a fichar X y fichemos Y en función de la expectativa. Ahí es donde se genera la dificultad. Lo otro, yo estoy muy de acuerdo con el presidente, con Manolo Vizcaíno, en que la gestión del club, o sea, el resultado deportivo forma parte de la gestión del club. Es decir, que el valor no entra por, como te dice la gente, bueno, hay partidos que ganan y partidos que pierden, pero en líneas a largo plazo, en líneas a medio plazo, yo creo que el fútbol equilibra lo que realmente tienes y lo que realmente das, ¿no? En ese sentido, lo que el fútbol te quita, ¿no? El fútbol te lo da, yo creo que en líneas generales es una realidad. Y que luego la gestión depende mucho de que el balón entre también de tu gestión, y en ese sentido es donde estamos. Lo que pasa es que es verdad que el fútbol, como te he dicho, con el sentimiento es muy de corto plazo, ¿no? Es decir, el jueves cuando salimos del Bernabéu,
todo eran, oye, qué bien ha estado el equipo, está todo el mundo, nos enviaban, estábamos Pepe y yo, nos enviaban mensajes, todo el mundo, oye, digo, hemos estado ahí, hemos estado a punto, hemos dado una imagen espléndida, hemos estado tal. Pues, coño, no hemos llegado ni al domingo y ya estamos la sensación de, oye, pues la plantilla no vale, esto no sirve, bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no? Es decir, la realidad es que se ha demostrado que esta plantilla es competitiva, evidentemente todo lo que sea mejorar, pues nos viene evidentemente, nos ayuda, pero el fútbol tiene eso, o sea, el sentimiento. Aparte, yo siempre digo una cosa que es importante desde que estoy aquí, que hay que tener mucho cuidado con matar ese sentimiento, ¿sí? Porque ahora que se lleva un fútbol, digamos, muy controlado en términos de pasiones, en términos de seguridad, en términos de control, la Liga tiene 200.000 normas con respecto a cómo tienen que comportarse en el estadio, las aficiones, qué se puede decir, qué no se puede decir. Bueno, pues también yo creo que hay que tener un poquito de mucho cuidado porque hay muchas cosas que están dentro del fútbol. Si tú las quitas, si tú le quitas a la gente su barra de bar, criticando al presidente, al vicepresidente, a la directiva, a los que estabais en la dirección deportiva durante muchos años, si tú le quitas eso, quitas una parte importante del fútbol, porque al final forma parte del tema. Otra cosa muy distinta es el insulto personal, que eso es otro tema en el que evidentemente no se entra. Pero la pasión del fútbol, yo creo que este delantero, yo creo que el otro, bueno, esto es intrínseco, esto si no, esto sería otra cosa, estaríamos hablando, pero a día de hoy las cifras del fútbol a nivel mundial es el primer deporte del mundo. Y si es el primer deporte del mundo es precisamente porque desata esa pasión, ¿no? Es verdad que cuando tú estás dentro, tienes que ver la diferencia, tienes que tener, pues que al final todos hablamos de los jugadores cuando hablamos en la barra de bar como si fueran cromos, ¿no? Es decir, este es muy malo, este es muy bueno, este tal, pero bueno, al final el bueno, el malo y el regular, algo tú lo sabes, al final tienen familias, tienen personas, son personas de verdad, está todo el mundo y todo el mundo siente y padece, esto no es un tema, ¿no? Pero hay que ver un poco ese equilibrio, cómo se mantiene esa pasión, cómo se mantiene esa, vamos a llamar esa opinión libre, esa opinión del mundo del fútbol, pues también con la gestión. Y yo te diría, de mi experiencia, que es lo que más cuesta adaptarte, ¿no? Es decir, el diferencial, ¿no? entre pues, la empresa que tiene menos pasión y que vas a un tema mucho más del resultado de tu producción, de esa fábrica de chocolate, cuánto chocolate genera, a que aquí es importante pues que tu masa social, que tu arraigo, tu representación institucional pues sea real, sea presente y, bueno, y eso yo también, por ejemplo, es uno de los puntos que destaco en la presidencia actual, ¿no? Lo destaco porque yo creo que pocos gaditanos tienen una presencia en la sociedad gaditana como el presidente del Cádiz a día de hoy. Es decir, bueno, yo con él se lo digo mucho y me sorprende, ¿no? Es decir, él está presente en toda la vida de Cádiz de una manera muy potente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bueno, yo creo que eso da ese mensaje y bueno, insisto, yo creo que la dificultad, más allá de que lo llame Sociedad Anónima Deportiva, es la gestión de la pasión y la gestión de la emoción, que yo creo que eso es lo verdaderamente complicado, ¿no? Sí. Yo en primer lugar quería felicitaros a las personas que trabajáis en la estructura del club, en el organigrama, porque creo que estáis unificando muy bien la empresa deportiva con la empresa económica y la social. Es muy importante lo que hacéis en la fundación también, ¿no? Yo hace 10 años era profesor me contrató la Federación Andaluza de Fútbol para dar clases a los entrenadores, a los futuros entrenadores, en los 3 niveles y tal. Y yo recuerdo, yo daba sociología del deporte, y yo recuerdo que todos los monitores, muchos eran jugadores del Cádiz y gente que iban a ser futuros entrenadores, me decían lo mismo, Vicente Moreno y tal. Y dice, Diego, aquí en Cádiz todo el mundo quiere que su hijo, los padres sobre todo, los conflictos que hay en las pistas, ¿no? A nivel de gente joven, sobre todo adolescentes, todos quieren que sea de la cantera del Sevilla. Casi todos quieren que sea de la cantera del Sevilla. Mi pregunta es si vais notando, vais evaluando que efectivamente a nivel provincial, yo recuerdo que en Sanlúcar también y tal, si a nivel provincial se ve más apoyo social de las personas de la provincia a todos los niveles, no solo a nivel de jóvenes, sino a nivel de adultos y tal, si vais notando en ese sentido la presión cara a la cantera, uniendo eso de la pasión y el sentimiento. Bueno, yo creo que el trabajo que se ha hecho a nivel provincial es imponente, de forma real, es decir, el respaldo de verdad de la provincia de Cádiz se denota y se ve en la cifra de verdad, ya no de abonados, porque al final
lo de los abonados tiene una limitación evidente, que es el tamaño del estadio, pero en la realidad de seguimiento, ¿no?, de lo que tú estás diciendo, se nota enormemente, se nota en todas las poblaciones que todo el mundo estima o cree que podrían ser, digamos, más anticadistas, probablemente son de las más cadistas, ¿no? Es decir, una de ellas es San Fernando, Jerez, es decir, tiene de verdad un arraigo. La sierra es imponentemente cadista, la zona de la sierra, y yo creo que además eso va también empujándose con el trabajo de cantera pues que se está haciendo, ¿no? El trabajo de cantera va orientando a estar de verdad monitorizando a todos los chavales de la provincia, y cuando digo a todos, tenemos una ambición bastante grande en el sentido de tener ese nivel de seguimiento, ¿no? Nosotros más o menos tenemos calculado que tendríamos que llegar a unos 9.500 niños que están en edades que juegan todos los fines de semana y juegan partidos, que deberíamos de estar o tener una capacidad de monitorización, evidentemente a través de sistemas digitales y a través también del scouting tradicional, pero que todo eso está sirviendo precisamente en ese reflejo, en ese apoyo, ¿no? Por ejemplo, va a ser la primera vez que el Cádiz va a tener una línea de autobús propia del campo de Gibraltar al Rosal, o sea, con autobús propio, como el del primer equipo, básicamente pues recogiendo a todos los niños del campo de Gibraltar de manera diaria y yendo a entrenar nuestras instalaciones. Yo creo que el respaldo lo vamos sintiendo con todas las actividades que la Fundación, que el Cádiz en sí mismo está haciendo. La política del primer partido de pretemporada, siempre que lo jugamos dentro de la provincia. Bueno, yo creo que hay bastantes iniciativas que el Cádiz está llevando en eso y estamos notando el resultado, estamos notando el apoyo, ¿no?, el apoyo real de la afición, y al final eso es importante. Con respecto a lo del Sevilla y el Betis, por ejemplo, y por aquí creo que he visto antes también al director de la cantera, nosotros a todos los niños gaditanos que están jugando en el Sevilla y el Betis les estamos haciendo un seguimiento permanente. Es decir, porque al final también se da mucho el proceso del juguete roto, ¿no?, del niño que va, que en principio tiene, pero que luego también vuelve y tiene esa capacidad. Yo creo que por ejemplo, este año ha sido en torno a un 30% la cifra de niños que han vuelto del Sevilla y el Betis en algún momento determinado, y que el Cádiz pues los ha acogido y los ha fichado, ¿no? Siempre pues, evidentemente por unos criterios deportivos, pero todo eso va arraigando y va creando, digamos, una cultura de provincia, ¿no?, que además, ahora que está aquí, aprovecho que lleva liderando Pepe Mata durante muchísimo tiempo y que la realidad se está viendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como tú bien has dicho, sociológicamente necesitamos que el Cádiz siga manteniéndose en primera, porque eso es lo que nos da la fuerza pues, para poder competir pues, con clubes como evidentemente como el Betis y el Sevilla, ¿no? Juan. Voy a hacer una pregunta que no sé si la han hecho ya porque he llegado tarde. Soy Juan Piruel, socio del Cádiz desde la temporada 75-76. Entonces le voy a hacer una pregunta. En el mercado de invierno, ¿vamos a hacer lo mismo que en verano, la desastrosa planificación deportiva que se ha hecho en verano? ¿O vamos a fichar algo de calidad para el equipo? No los descartes del Valladolid y equipos de segunda. Esa era la pregunta, si vamos a realizar algún esfuerzo económico, si vamos a traer ya de una vez algo de calidad al equipo. No los descartes de equipos de segunda como el Valladolid, porque el año pasado salió bien. Gracias a la Virgen del Carmen, salió bien, porque si no estaríamos en segunda. Nada más. Pues nada, yo le agradezco la pregunta, le agradezco la vehemencia con la que también hace la pregunta. Evidentemente, también tengo que no está de acuerdo con el planteamiento hecho evidentemente no creo que haya habido una desastrosa planificación deportiva, no creo que los jugadores a los que hace referencia sean de segunda división, y yo creo que han demostrado sobradamente que son jugadores de primer nivel, no solo en el Cádiz, sino que además esos jugadores del Valladolid pues ya formaron que no somos tontos, hombre, perdona por cortarlo, pero no somos tontos, que jugadores de primer nivel, entonces estamos tontos aquí, o es que no sabemos nada de fútbol aquí, o es que lo único de fútbol vas a saber tú. Bueno, no, yo respondo. Somos jugadores de primer nivel, que están jugando en primera, pero no son jugadores de primer nivel. Hombre, vamos a decir las cosas claras. Perdona. Perdona.
Ya está. Si no quiero escuchar mi opinión, pues no, que no se me pregunte y no la digo. Si no hay mucho más, es decir, el tema es básicamente, hay jugadores de primer nivel, insisto, Fede San Emeterio, por ejemplo, es uno de esos jugadores del Valladolid, donde ha jugado en el Granada que llegó a Europa, por ejemplo. Es decir, por poner un ejemplo de ese jugador del que hablamos de primer nivel que están en primera división. Yo creo que Rubén Alcaraz no es dudoso del nivel que ha demostrado. A partir de ahí, evidentemente que la plantilla es mejorable, por supuesto, que tiene muchas posibilidades de mejora, pues por supuesto, y que estamos trabajando en ello, pues también por supuesto. Y aquí no se trata ni de engañar a nadie ni de sorprender a nadie con nada, es decir, pero tampoco se trata de subestimar pues la realidad de una plantilla que sacó 25 puntos en la segunda vuelta del año pasado y que esa es una realidad objetiva. Y bueno, a partir de ahí, pues evidentemente seguimos trabajando en ese sentido y nos reforzaremos en invierno, como ha dicho el entrenador, como ha dicho el presidente, y estamos en ello, estamos trabajando en ello. ¿Hay previsión ya del posible recambio que pueda tener el equipo si los resultados no funcionan? Vamos a hablar, por ejemplo, porque claro, como está el impasse de los 40 días del Mundial, si se empieza a perder con el Almería, la media que se está sacando ahora mismo es de 0,8 puntos por partido. Llevamos 14. A este paso, el Cádiz no pasa de los 30 puntos. Claro. Entonces, mi pregunta es, ya se la hice en su momento cuando tuvo aquí la visita el presidente, pero en el año en el que el Cádiz empezaba un poquito a estar de aquella manera, en primera, y entonces la cuestión es la misma. ¿Estáis ya sopesando la cuestión de que el vestuario le viene grande al entrenador actual y de que habría que hacer un cambio de rumbo? Si estáis viendo ya, me va a decir que no, evidentemente, que todavía la confianza la tiene el entrenador, ¿vale? Pero algo tendréis que haber pensado ya en caso de que en los próximos 3 partidos no se consigan medianamente los objetivos de por lo menos sacar, yo no sé qué decirte, si entre 5 o 7 puntos. Quiero decir, los 3 partidos, los 9 puntos siguientes son vitales. Si no se consiguen, esto va hacia abajo. Entonces, algún tipo de previsión tendréis que tener vosotros, imagino. Porque sabéis, igual que habéis dicho que, claro, que la gestión depende de que el balón entre. Sí, sí. Y ya se sabe cómo han funcionado los equipos de este entrenador. El primer año en Valladolid, perfecto, pero el segundo año se le vino abajo. Entonces, parece como que está todavía con las ascuas de lo que había anteriormente y que parece que no tiene capacidad de mover a la plantilla en el campo como hizo ayer. Porque vamos, no le falta, vamos, me imagino que salió con las plantillas, con las espinilleras que tú fabricas, ¿vale? En humanos. Porque es que si no... Bueno, como tú bien has dicho eso, pues evidentemente te respondo la realidad. Es decir, el míster sigue contando con nuestro apoyo absoluto y en ese sentido pues vamos a seguir trabajando igual que lo hicimos el año pasado y finalmente pues conseguimos el objetivo. De casualidad. Vale, milagrosamente. Bueno, todo cuenta, aquí, evidentemente. bueno, ya, pero quiero decir, si se consigue el objetivo es milagrosamente y si no se consigue es que es una mala gestión. Bueno, el objetivo se consiguió y está ahí. Se hizo el cambio de rumbo cuando consideramos también oportuno el año pasado, que evidentemente no todo el mundo estaba de acuerdo y todo el mundo estaba a favor de ello. Y evidentemente pues esto es lo que tiene la toma de decisiones, ¿no? Tú tomas decisiones en función de lo que ves. ¿Verdad? Nosotros estamos dentro, estamos internamente viendo, vemos el día a día, vemos la dinámica y evidentemente pues hoy, después de lo de ayer, pues es complicado que yo te diga, pero insisto, el jueves, sin ir más lejos, a las 12 de la noche, pues la dinámica sí era otra, la dinámica es que competíamos. El pasado no escribe ya. No, si yo, por eso ni el pasado escribe, por eso tampoco lo diré un puntúa. Quiero decir que al final los puntos que nos hacen falta para el objetivo están en la Liga, como tú has dicho, en el Almería en el próximo partido y los 3 próximos partidos y en los 3 siguientes y en tener la capacidad. Entonces, depende dónde nos posicionemos y depende dónde estemos, ¿no? Es decir, esto no lo pongo como excusa, la realidad es la que es, no comenzamos nada bien, comenzamos muy mal. Tardamos bastante en coger el ritmo y empezar a competir y esa es la realidad objetiva de lo que ha ocurrido. O sea, es decir, los 6 primeros partidos están ahí, esos son innegables e indiscutibles para todos. Bueno, dicho eso, a partir de ahí, al ritmo, digamos, de puntuación que también llevamos, pues sí llegaríamos. Es decir, si mantenemos
el nivel de competitividad que estamos en, si cuentas, digamos, desde que empezamos. Ese es el sentido en el que estamos. Empezamos, tuvimos, es decir, que no se trata de estar poniendo paños calientes, empezamos y tuvimos un comienzo malísimo. Esa es la realidad objetiva. La realidad objetiva, es decir, hay muchos otros temas, se habla de fichajes de Raúl que se hablaban en pretemporada, pero mira el Elche, ¿no? Los fichó el Elche, y mira dónde está el Elche, ¿no? Es decir, como decía antes Manolo, yo creo que el fútbol es fútbol, y el fútbol tiene lo que tiene. Vamos, podéis mirar otros equipos que también que están ahí, ¿no? Es decir, que insisto, que a nosotros eso ni nos sirve, ni nos da de comer, ni nos interesa. A la pregunta de si habéis pensado en si tenéis algo de recambio ya por ahí. Por supuesto que no. Al hilo de la misma cuestión, ¿qué piensas de los presidentes que se eligen como directores deportivos y que son los que acaban haciendo los fichajes como los cromos que has dicho tú? Bueno, es que yo estoy viendo muchos otros clubes y hay un modelo en que la figura del director deportivo, de forma, vamos a llamarla estrella o estelar, ya casi todos los equipos de primer nivel no la tienen. Es decir, tienen unos cuerpos técnicos y tienen unos equipos técnicos que trabajan en la dirección deportiva, que trabajan en el scouting, pero se hace en un modelo bastante diferente al modelo del director deportivo, vamos a llamarlo al uso, o al modelo como tal. Entonces, bueno, yo estoy viendo cómo se trabaja ese modelo, y es un modelo bastante consensuado, donde se reduce muchísimo el conflicto con el entrenador y la figura del director deportivo, donde se trabaja de manera mucho más conjunta, y yo creo que ese es el camino y esa es la forma. Y yo, desde luego, que llevo relativamente poco, estoy viendo también cómo funcionan otros clubes a nivel de las direcciones deportivas, y cada día menos se lleva la figura estelar de un director deportivo tipo el Sevilla, ¿no? Tipo Monchi o tipo tal, ¿no? Es decir, cada día más pues se llevan equipos de trabajo que tienen que estar coordinados y consensuados, y al final el principal activo de un club de fútbol no dejan de ser los futbolistas, y yo creo que el máximo nivel tiene que estar al tanto y absolutamente en el proceso de decisión de de la incorporación de los principales activos que tiene el club. Buenas tardes. Ahora que has sacado el tema de un jugador de Elche, de Roger Martín, ¿se puede saber el motivo concreto por el que no vino al campo este verano? Porque se dio a leer que estuvo en las instalaciones de Rosal. Sí, tuvo las instalaciones en Rosal y no se llegó a un acuerdo con el Elche en su momento. Pero Levante en este caso, porque pertenecía al Levante en verano. Sí, pero quiero decirte que no se llegó a un acuerdo con él inicialmente. Bueno, es decir, hay una parte importante evidentemente de la cocina, que desgraciadamente queda en la cocina, y que nosotros tampoco podemos estar contando por qué unos no vienen o otros sí vienen, o por qué sí van a venir. Es decir, evidentemente los procesos de los fichajes pues tienen mucha historia. Hay mucho que se publica que no es verdad, hay mucho que se cuenta. Piensa que al final los jugadores, como todo el mundo, tienen también sus intereses, y cada uno pues mete la presión como puede, ¿no? Es decir, también nos colocaron a raíz de la pregunta tuya, nos colocaron 2 o 3 entrenadores hace 3 semanas. Bueno, esto es el mundo del fútbol, o sea, para bien y para mal, ¿no? Es decir, y hay jugadores pues que encajan, que no encajan, que son los que estamos buscando, y otros que sí de verdad estamos buscando, pues que no salieron, y bueno, y otros que se han salido, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Es decir, bueno, y ese es el proceso, ¿no? No te puedo dar un poquito la explicación. Por eso es que llegó a conocer la instalación, vamos, que estaba interesado en él, porque si no hubiera ido. Bueno, mira, hay muchos jugadores, digamos, que no jugadores, sino muchos agentes están aquí, que vienen, y la toma de contacto es bastante amplia con muchísimos jugadores. ¿Alguna pregunta más por ahí? Tú comentaste antes lo que es la pasión en el fútbol. Y es que el fútbol sin pasión es menos fútbol. Y déjame poner un ejemplo. Hace algunos años, el Valencia Club de Fútbol, igual que aquí sale la revista SK, pues allí se publicaba y hablaban de unas reglas
de las reglas del juego. La regla 1, la regla 2, y entonces observaron con el tiempo de que la gente gritaba menos, chillaban menos, apoyaban menos, al árbitro no se acordaba de la madre y tal y cual, ¿no? Y entonces dijeron, hay que sustituir esto, porque la afición del Valencia le faltaba pasión, le faltaba querer, ayudar al equipo. En definitiva, era menos forofa, que yo el forofo no lo entiendo, pero bueno. Entonces, claro que en el fútbol la pasión es, pero la pasión en el fútbol es resultado, ¿eh? Resultado del fútbol nada más, ¿eh? A mí, a final de temporada, si el señor Vizcaíno dice, hemos superado el costo de tal y tenemos un superávit de 40 millones de euros, pero estamos en segunda división, digo, mala gestión. Yo lo diría así. Y yo estaría completamente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque no está para que al final exista unos ingresos, porque primero porque no se va a repartir, porque la sociedad anónima deportiva, el superávit no se reparte entre los accionistas. Tiene que haber 3 años seguidos, en fin, son numeritos. Es para la mejora de las instalaciones, para la mejora del equipo, etc. Entonces, claro, a mí que la gestión económica sea muy buena, me parece muy bien. Que si no hay dinero no se puede firmar, también me parece muy bien. Pero si por tener dinero tenemos que dejar de firmar, prefiero firmar y no tener dinero. Estoy de acuerdo contigo. Si es que no, es que yo creo que hay una confusión que yo creo que es bastante importante. Es decir, en términos económicos, el 80% del dinero que entra de la televisión fundamentalmente es el coste de la plantilla. Es que aquí no hay una generación o sea, el Cádiz Club de Fútbol, igual que el resto de los clubes, de los ingresos que obtiene fundamentalmente de la liga, fundamentalmente por la televisión, que es el elemento principal, no da para que el Cádiz tenga, cuando hablamos de beneficio, el Cádiz ha tenido 45.000 euros de beneficio. O sea, no, sí, pero quiero decirte que vamos a hablar de los números reales del Cádiz Club de Fútbol. El Cádiz Club de Fútbol hoy compite, pues creo que salió el resultado del límite salarial con el presupuesto que tiene del año. Es decir, es que no hay una generación de ingresos, la generación de ingresos añadidos y de equipos añadidos son aquellos que llevan en primera división 15, 20 años. Es decir, que esos son los que les permite ir acumulando, ir teniendo, entre comillas, una bolsita. Pero yo he escuchado muchas preguntas de mucha gente que te dice, bueno, pero el dinero, ¿dónde está? El dinero está en la plantilla. Es que el Cádiz básicamente lo que tiene ahora mismo es lo comido por lo servido, es decir, lo que ingresa con lo que se gasta directamente en el plano deportivo. Luego se ha dado una circunstancia y una realidad que ha ocurrido históricamente en este sector, y es que se han generado unos fondos alternativos que no tienen nada que ver con lo deportivo, que de hecho no te lo puedes gastar en lo deportivo, que permite que el Cádiz invierta en infraestructura, porque es lo único a lo que puede destinar el dinero de CVC. El dinero de CVC no se puede destinar a nada que no sea las infraestructuras, salvo el 15%. Salvo el 15%. Por lo tanto, quiero decir que el presupuesto que tiene el Cádiz a día de hoy, por los ingresos recurrentes que tiene el mundo del fútbol, que son los derechos de televisión, taquilla y patrocinio, básicamente, esto es lo que cubre prácticamente, como se ve en la cuenta de resultados, que es pública, lo que es la estructura deportiva del Cádiz. O sea, que no es que, digamos, oye, es que el Cádiz está generando unos beneficios de 20 millones, de 10 millones, de 15 millones, y yo estaré en el mismo micrófono que estarás tú diciendo que si hemos perdido 20 millones y hemos descendido, hemos ganado 20 millones y hemos descendido, desde luego estamos teniendo un muy mal resultado, pero es que no es el caso. El caso es que ese crecimiento que tiene que tener el club, que tiene que tener el Cádiz, cualquiera que vea, la realidad es que tenemos que ir haciéndolo también en ese paso a paso, ese día a día. Es decir, por eso estamos teniendo una oportunidad histórica de invertir en lo que es la parte empresarial para permitir generarnos unos ingresos que ronden del 30 al 40% del presupuesto fuera del ámbito deportivo. Que eso es lo que nos permitiría tener un límite salarial, pues como tiene el Celta de Vigo, como tiene el Getafe, pero claro, el Getafe lleva 18 años en primera división, el Celta de Vigo, claro, nosotros llevamos 3 años, nosotros hemos vuelto al fútbol profesional hace 7. O
sea, quiero decirte que esta es la realidad y la realidad que se está construyendo pues cada día. Como cuanto el Cádiz sea más fuerte y tenga más capacidad económica, pues evidentemente tendrá más posibilidades y más recursos para hacer los fichajes. A partir de ahí, pues bueno, también viene la capacidad de atracción que tenga también el club en que los jugadores vengan, ¿no? Es decir, es que todo suma. Es decir, evidentemente todo suma. Mira, ¿alguna pregunta? No, os sigo. Mira, ¿qué tanto por ciento aproximado? Porque esto está en la calle siempre. Yo siempre digo que es un porcentaje muy corto, pero bueno, tú me lo aclaras ahora. ¿Qué porcentaje de los ingresos totales de la entidad es debido a la venta de localidades, a socios, en fin, a lo que No llega al 6%. No llega al 6%. Pues, según los estudios que yo tengo, el Cádiz debe ser el equipo con el porcentaje más bajo de la primera división, porque yo tengo porcentaje del 12, del 13. A ver, insisto, es que nosotros tenemos la política, además que el presidente, desde que el presidente ha estado aquí, hay una política de fidelidad hacia lo que es el abonado del Cádiz, donde, por mucho que se quiera insistir, y las cifras están ahí, el Cádiz es el club en el que el fútbol se ve, o sea, es el más barato donde tú puedes ver el fútbol, si eres abonado y si eres abonado histórico. Si eres histórico, tú estás viendo la temporada completa, la puedes estar viendo por 90 euros al año, 90 euros al año, casi a 4 euros por partido. Eso en ningún campo de primera división ocurre. Es decir, el presidente lo ha dicho el primer día, mantenemos la política de precios de que la generación de ingresos, digamos, añadidos al Cádiz no se va a hacer a costa de su masa social, sino que vamos a buscar otras vías y otros caminos, y eso es en lo que estamos. A día de hoy, como tú bien has dicho, pues, para nosotros representan mucho menos de lo que representan en otros equipos. Pues bueno, forma parte de la política que se está incidiendo en respaldar pues desde al cadista histórico y también al cadista nuevo, pero también con la propia limitación, que yo también oigo mucho y si me oigo mucho, y yo siempre hago la misma cuenta, digo, pues no sé de dónde, ¿no? El estadio está lleno. Si es que da igual, el problema cuando tú vas a los partidos y faltan 2.000, de 2.000 a 6.000 abonados, son los que no vienen de media a los partidos del Cádiz Club de Fútbol durante el año pasado. Es decir, depende del partido, desde un mínimo de 2.000 a 6.000, que son abonados, que tienen su sitio y que tienen su sitio en el campo, pero que no van por diversos motivos, pues porque están fuera, porque no pueden por trabajo, por lo que sea. Pero ese abono no es vendible, ese sitio no es vendible, eso no genera taquilla. Por lo tanto, si tenemos un estadio de 20.500 plazas, hay 17.000 abonados, prácticamente hay 2.000 entradas que son entre los compromisos con el otro equipo, los que no te intercambias, lo que no te intercambias, digamos, lo que es la parte de la liga, en fin, bueno, todo lo que es el tema, te pones en 19.000 entradas. Por lo tanto, el ticketing por partido no llega a 1.500 entradas. Esta es la realidad objetiva que tiene el Cádiz Club de Fútbol a día de hoy, domingo tras domingo, es decir, partido tras partido. Por lo tanto, verás, tenemos listas de espera de gente buscando el abono, que no tenemos estadio para poder ofrecérselo, fundamentalmente de los dos fondos. Es que, bueno, esta es la realidad. Nosotros estamos relativamente copados a la hora de generación de ingresos. La industria alrededor, evidentemente en la provincia de Cádiz no somos otras provincias que tienen unas industrias mucho más potentes que puedan respaldar también en patrocinios muchísimo más fuertes. Casi todos nuestros patrocinios vienen pues ayudados, respaldados por la Liga, bueno, pues por realidades económicas también obvias, ¿no? Y en ese sentido, pues es donde estamos trabajando, ¿no? Es decir, en cómo generamos ingresos adicionales a lo meramente deportivo, derechos de televisión, ticketing y patrocinio, que eso es el ingreso ordinario del mundo del fútbol, es decir, lo que te genera la parte deportiva. Nosotros necesitamos generar ingresos extraordinarios para competir. El resto de los clubes, si vamos viendo sus presupuestos, ya están en esas cifras, están en torno del 20 al 30% de generación de ingresos fuera de la parte deportiva, para poder invertirlo en la parte deportiva, que es donde se genera, es decir, el Cádiz tiene que crecer pues para poder tener más recursos a la hora pues de abordar el mercado de invierno, a la hora de abordar el mercado de verano, es decir, a la hora de confeccionar el límite salarial de la plantilla. La posición final en la clasificación también afecta a la hora de recibir dinero, ¿no? Absolutamente, sí. Sí.
depende de la posición, pues evidentemente recibes un poquito más o un poquito menos, evidentemente. O sea, claro que nosotros a lo mejor con respecto al octavo o al noveno, pues recibimos medio millón de euros menos o lo que sea. Bueno, las cifras son bastante mayores en los diferenciales. Yo te lo he dicho para que me digas cuánto recibimos. Ya, pero no hablamos en términos económicos en general y no lo vamos a hacer. Evidentemente ese es el espacio, digamos, de No, pero de todas formas, la Junta General. Pero sí es la realidad. Pero de todas formas, la realidad, que dar el octavo o que dar el décimo, te puede suponer un diferencial de 1,5 millones, 2. en 2 puestos. En 2 puestos, sí. Merece la pena hacer un esfuerzo para quedar más para arriba también, de gastar. Sí, pero si el esfuerzo está limitado por la propia, insisto, por la propia liga y por la generación de tus ingresos. Es que, verás, que yo sé que es complicado porque a mí me costaba entenderlo también. Es decir, por ejemplo, si tú haces una ampliación de capital y haces una aportación al club, no, la totalidad no se incorpora a tu límite salarial, sino se incorpora solo un porcentaje en función, digamos, de tu histórico. Entonces, el histórico de cada club afecta mucho a lo que es el límite salarial económico. Por ejemplo, la generación de ingresos no consolidados de un año a otro tampoco se incorporan de forma inmediata al límite salarial, porque la liga lo que te hace es un cálculo de lo que tú has generado históricamente en los últimos años y en base a eso te calcula el porcentaje del límite salarial. Por eso, vamos, que no es el Cádiz, es el Barcelona. Los problemas que están teniendo son problemas reales que tienes que ir buscando herramientas o instrumentación, y sobre todo los clubes que no tenemos un histórico del fútbol profesional mucho más largo, pues evidentemente eso nos penaliza a la hora del tema. Esto es un proceso de construcción paulatina, es decir, ir incrementando tu límite salarial significa que tú tengas una capacidad de crecimiento cada año. Esto no es automático ni es inmediato. La Liga Española y la Liga Alemana en ese sentido están funcionando de una manera muy similar, con un control económico muy similar. Otras ligas pues no están funcionando así, pero la española en este caso sí. ¿Qué cree que piensan los aficionados del Cádiz de la llegada suya al Cádiz Club de Fútbol o al Cádiz Sociedad Anónima Deportiva? Más o menos por lo que vislumbraban los medios de comunicación, por las distintas empresas por las que ha ido pasando. Bueno, yo no, a ver, mi realidad, como he dicho siempre, es muy diferente. Yo tengo una realidad bastante tranquila y estoy en Cádiz, vivo en Cádiz, nací en Cádiz, he estudiado en Cádiz, llevo toda la vida en Cádiz. La realidad de lo que se dice y de lo que se cuenta y de la realidad de lo que es, pues evidentemente, pues, como en todo, hay un diferencial pues bastante grande, ¿no? Bueno, estoy bastante orgulloso de las empresas que he creado y de la realidad económica que he creado, ¿no? Es decir, a día de hoy, todo aquel que aterrice en el aeropuerto de Jerez y vea una fábrica que hay allí, solo hay una fábrica, está la escuela de pilotos, y esta fábrica, pues esa pues la fundamos entre unos pocos desde la Universidad de Cádiz, que fue una spin-off de la Universidad de Cádiz, y a día de hoy es una empresa que cuenta con casi 1.000 empleados, ¿no? Es decir, de un proyecto de universidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, insisto, hay mucho orgullo de lo que empresarialmente he hecho y además de lo que me ha permitido a día de hoy volver a casa y estar aquí, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, soy de los empresarios que han sacado empresas a bolsas en Cádiz, en la provincia de Cádiz. Solo hay 3 empresas que han salido a bolsa y yo he estado en 2 de ellas, ¿no? Es decir, que eso, pues para aficionados en general no dice absolutamente nada, porque evidentemente no es su mundo ni procede, pero bueno, el crecimiento y la realidad de las empresas están ahí, ¿no? Entonces, bueno, tengo poco que decir realmente. Yo vengo a aportar mi experiencia empresarial. Yo soy de Cádiz, vivo en Cádiz, mi familia está en Cádiz y evidentemente el Cádiz pues es mi equipo con el que me he criado con Mejía, me he criado con Mágico González, me he criado, bueno, pues ese es mi bagaje. A la otra parte, yo tengo poco, quiero decir, tengo poco que decir. Y si nos tomamos un café, pues te cuento y te cuento largo y en detalle, digamos, el resultado empresarial, ¿no? Pero la realidad también está ahí, ¿no? Tampoco... Si hubiera una reversión, vamos a ver, de la inversión que habéis hecho con los fondos de CVC en los terrenos de Puerto Real, imagina que, claro, porque la autoridad del puerto ha presentado, digamos, sus alegaciones para que aquello se convierta en terreno de granel y ese tipo de historias. Sí. ¿Tiene el Cádiz asumido en que pudiera ocurrir una situación contraria, que esos terrenos se revirtieran otra vez a
acuerdos del Estado a la empresa. Bueno, si se revierten estamos hablando de un proceso de expropiación, por lo tanto hay una fijación de un justiprecio y por lo tanto si hay una fijación de un justiprecio lo que hay es una recuperación económica del dinero que el Cádiz ha puesto. Ese sería, por decirlo de alguna manera, el peor escenario en el que estaríamos hablando. Es decir, que el beneficio estaría en el achatarramiento de ahora, ¿no? En sacar toda la cantidad de materiales. A ver, el beneficio está en el proyecto empresarial que el Cádiz está poniendo en marcha y que en cualquier caso yo estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo y de que la realidad pues, se impondrá para todos. Es decir, a nadie le interesa que un proyecto que pueda crear empleo se vaya de la provincia. Y cuando habláis de esta historia de la ciudad del deporte, esta historia que ponéis ahí de fútbol, deporte y salud, ¿eso en qué queda? ¿En que al final van a ser 4 campos de fútbol para que vengan los equipos de Europa en lugar de ir a Estepona, a Málaga? No, para nada. Eso tiene su desarrollo y que iremos presentando de manera paulatina en el momento oportuno, ¿no? Yo creo que a día de hoy, como bien has dicho antes, yo creo que no hay que adelantar las cosas antes de tiempo, ¿no? A día de hoy el Cádiz ya está haciendo su apuesta empresarial y bueno, y estamos en ese proceso y estamos en desarrollo, ¿no? Todo irá avanzando y yo creo que avanza de manera razonable, ¿no? María Carmen. Hola, buenas tardes. Yo no sé si, bueno, viene a cuento o no, pero yo hace tiempo me he dado cuenta que lo que es el autobús que lleva, bueno, la empresa que llevaba Cádiz antes, aquí era Viajes Ricos toda la vida y actualmente creo que ya no lo es, entonces no sé cuál ha sido la causa por la cambiar de empresa, ¿no? Pues fundamentalmente, pues como todo criterios económicos de ver mejores ofertas, las ofertas que se ponen, la calidad del producto, en fin, no te puedo decir expresamente. Una empresa que siempre, cuando las épocas malas del Cádiz siempre ha estado ahí, eso es lo que me ha extrañado, ¿no? Y al filo de la misma cuestión, ¿por qué se han cambiado a todos los porteros y a todo el personal que había de Cádiz trabajando para el Cádiz Club de Fútbol y han acabado viniendo al final personal de Sevilla? ¿También por un criterio economicista? Bueno, eso de que acaba viniendo personal de Sevilla, eso lo afirmas tú, que yo lo desconozco, desde luego. No, ¿verdad? Es decir, es la primera noticia que tengo con respecto a eso. Es decir, y creo que el comentario es un poco, es decir, lo que hay es una externalización completa, como hay de muchos otros servicios, está incluido en el proceso de seguridad del estadio y ahora mismo está en la contratación completa de la seguridad, como están haciendo todos los campos y todos los equipos de España y en general del mundo, ¿no? Es decir, hay partes del proceso que no se mantienen, ¿verdad? Que históricamente se han hecho de diversas maneras, pero que ningún club lo mantiene, ¿no? Entonces, evidentemente, ni vienen porteros de Sevilla, ni vienen, ¿verdad? Yo creo que está muy bien, ¿verdad? Está muy bien tirado, y sí, supongo que suena grandilocuente, pero la realidad es otra, es muy diferente, ¿no? La realidad es que simplemente hay una externalización, como igual que toda la parte de la seguridad del estadio, ¿no? Y de la gestión de todo, ¿no? Igual que la digitalización, igual que, bueno, que todos esos procesos, ¿no? Es decir, bueno, al final en el proceso de crecimiento también hay más empresas, ¿no? Hay más empresas de autobuses, hay más empresas de seguridad, hay más empresas de muchas cosas. Por lo tanto, bueno, habrá que estar y habrá que competir también en ese sentido, ¿no? Rafael, has hablado de la has hablado de la limitación del ticketing, los partidos, solamente 1.500 entradas. Se habló también de una ampliación en los fondos que se llegó a presentar. ¿En qué punto está esa ampliación? ¿Se está haciendo? ¿Se va a hacer? Estamos haciéndola, estamos terminando el proyecto técnico y en el momento en el que se termine el proyecto de ingeniería se presenta ya al ayuntamiento para su aceptación y entonces yo espero que lo podamos tener implantado ahora para la vuelta de... Vamos, no creo que a Almería lleguemos, pero bueno, básicamente para el primer trimestre yo creo que ya estaremos con los 2 fondos, ¿vale? Pero vamos, estamos en la fase de ingeniería. ¿El presidente es una marioneta de algunos poderes de Sevilla, económicos? Yo no creo ni que te deba ni responder siquiera, evidentemente. Sí. Ha dicho usted que con el límite salarial que tiene el Cádiz ahora mismo no puede hacer un desembolso fuerte por un jugador de calidad. Entonces el Mallorca no creo que tenga el límite salarial mucho más que el Cádiz y ha fichado a Muriqui por 8 millones de euros. El Rayo Vallecano en su momento estaba en segunda, subió a primera y fichó a Alvarito García por 5 o 6 millones de euros. ¿El Cádiz que no puede hacer ese desembolso o es que no quiere?
el Cádiz está en la mitad, a ver, yo te respondo tranquilamente, el Cádiz está en la mitad de la tabla. Si miras de los desembolsos hechos este año, básicamente los clubes están en la posición número 14 de desembolso, ha desembolsado cerca de 11 millones en inversiones de jugadores, y bueno, esa es la realidad. Otra cosa es que el jugador que hemos fichado, o que dejamos de fichar, evidentemente a todos vosotros os gustará más o gustará menos, pero la realidad económica de la que estamos hablando es esa. Quiero decirte que son datos públicos, que no estoy contando nada que no podáis ver, es decir, mirad la aportación, y el Cádiz ha hecho ese desembolso, ¿no? Bueno, insisto, la calificación, como ya hemos entrado antes en el debate, yo no voy a entrar en ese debate, es decir, de la calificación de los jugadores cuestan dinero, es decir... 11 millones se han gastado Cádiz fichajes en dinero. Bueno, pues miradlo y lo veis, vamos, que tenéis las tablas y son públicas. Hay una cosa, y es que a veces los equipos compran lo que no, con el dinero que no tienen, lo que no necesitan, ¿no? Entonces, claro, si tú no necesitas una cosa y la compras, y además no tienes dinero, la ruina está en la esquina, eso está claro. Ahora bien, igual que digo esto, creo que en el Cádiz, en las últimas temporadas, se están firmando muchos jugadores. 4 fichajes, 5 fichajes, 6 fichajes. Entonces, el pastel, que no es muy grande, como tú dices, 20, si lo repartimos entre 6, pues da a 3,4 o algo así. Yo siempre me he preguntado, ¿no es mejor en estos 20 repartirlo entre 3 buenos? Porque claro, aquí, en lo que dice Juan, lleva razón. Es que aquí no ha habido ningún jugador, bajo mi punto de vista, ningún jugador que te llame la atención poderosamente. Aquí, yo, al menos esta temporada, no lo he visto. Esta es mi opinión como aficionado. Yo no te voy a hablar como entrenador, como aficionado, porque no hay ningún jugador estrella, ¿no? Que luego que se nos haya vendido, incluso no por el club, incluso por los medios, se nos ha vendido de que firmábamos no sé qué, porque viene Blanco del Madrid, porque viene Chu, porque viene... Esos jugadores vienen a formarse. El Cádiz necesita algo más que jugadores para formarse, porque lo lógico sería que los jugadores para formarse procedieran del Cádiz B. Yo no estoy, a ver, evidentemente no voy a entrar en un debate de si a ti te gusta más uno, porque conforme hables con quien hables, verás, es decir, tú tienes una visión de lo que te gusta de un jugador, otro tiene otra visión, y hay 17.000 abonados, cada uno tiene una visión y cada uno tiene un planteamiento. Nosotros, en la toma de decisión, pues nos toca a nosotros, estamos en ello, Claro. Y la realidad, bueno, hasta el día de hoy, pues yo creo que los resultados que el presidente está teniendo a nivel deportivo, yo los firmaría, ¿no? Es decir, esta es la realidad. Sí, todo el mundo, mira, la historia del Cádiz, cuando se escriba dentro de 10 años, 15, 20 o 70 años, siempre tendrá que contar con un espacio para el señor Vizcaíno. Eso está claro. Pero también parece que de Irigoyen. No, sí, a ver. Y, vamos, que voy a... Que no te lo estoy poniendo como un debate, te estoy diciendo, tú me dices como aficionado, tú piensas que un jugador, otro jugador, él como aficionado también dice, pues a mí esto no me gusta, me parecen jugadores de segunda, él también ha dicho su opinión como jugadores, es decir, pues yo sinceramente, insisto, creo pues que se ha demostrado que la plantilla tiene capacidad para competir, que es verdad que tiene una dinámica, y que en la dinámica pues nos tenemos que estar. ¿Que es reforzable? Por supuesto. ¿Que estamos en ello? Pues también. Quiero decir pero que como aficionado cada uno tiene una opinión. Es decir, igual que como aficionado cada uno ayer hubiera sacado una alineación diferente, igual que yo. Es decir, yo como aficionado hubiera hecho otros movimientos. Pero como todos, es decir, todos, ahora llega el Mundial y, bueno, yo no sé si pregunto aquí quién está de acuerdo con los que lleva el Mundial, ¿no? Es decir, supongo que muchos diréis, pues no, yo hubiera llevado no sé cuánto, ¿verdad? Pues bueno, esto es el fútbol. Si yo eso, quiero decir que no quito ni un ápice de fútbol, pero evidentemente yo no voy a entrar a discutir lo que sí tengo que defender, y eso sí lo voy a hacer, y voy a defender pues a estos jugadores que durante bastante tiempo han demostrado. Como todo tiene
tiene un tiempo y hay que saber cuál es el timing y cuál es el momento en el que pues el jugador ya pues tiene que darse el cambio, y tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Es decir, tú has llevado la parte deportiva durante mucho tiempo, pero sabes, y habrá sido objeto de muchísimas críticas, con muchísimas opiniones y demás. Yo no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo con lo que tú hagas, lo que yo haga, lo que haga aquel. Yo eso no lo pretendo. Y además, el que no se equivoca es porque nunca ha tomado una determinación. Eso seguro que no se equivoca. O sea, que yo lo entiendo perfectamente. Pero lo que sí digo es que llevamos un tiempo que estamos firmando a muchos regulares cuando se podían firmar a 3 buenos. Eso es lo que yo pienso. De todas formas, ¿Quique? Sí, hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal? Vamos a ver, pienso que la parcela deportiva, tú entras en la parte económica, sabrás, igual como estás diciendo, igual que todos nosotros, pero en la parte de que te corresponde a ti, que de eso pienso que sabes un poco, el varapalo y el desastre de ayer, en mi opinión, en el presupuesto, ¿qué le puede incidir al presupuesto del Cádiz este año? Porque pienso que tendríais presupuestado ir un poquito más arriba, ¿eh? La Copa del Rey en general es bastante deficitaria. O sea, eso es que la Copa del Rey es deficitaria en general. Quiero decir, sobre todo a los clubes de primera, porque recuerda que las fases iniciales siempre se juegan en el campo de fuera. Por lo tanto, hasta que tú llegas, digamos, a tener taquilla propia es cuando tú llegas a equilibrar o a tener partidos de competición. Es decir, el año pasado que llegamos a cuartos de final, que nos tocó al final el partido contra el Valencia en Valencia, nosotros al final el año pasado no tuvimos ni un día de taquillas con la... Entonces, los ingresos que genera la Copa del Rey en general, en global, que hay para la Copa del Rey no son muchos, es decir, son bastante pocos. Y eso que voy pasando de esto le va dando... Sí, eso va incrementando, pero insisto, que el saldo neto, digamos, de lo que aporta en líneas generales no tiene un impacto económico, insisto, y sobre todo si eres equipo, la competición está muy pensada pues para equipos de categorías inferiores, que al final van equipos de categorías superiores y hacen taquilla, es decir, pues días como el Irún ayer, que para ellos es un día de taquilla, ¿no? Es decir, para nosotros, por ejemplo, la Copa del Rey del año pasado, que llegamos a cuartos de final, en términos económicos, tuvo bastante poco rendimiento. Dice tuvo bastante poco rendimiento. ¿Cuánto supuso llegar hasta los cuartos de final? Bueno, no voy a hablar de términos económicos, insisto, porque no es el sitio ni el aforo adecuado, ¿no? Yo no hablo claro de... que no somos, evidentemente nosotros no pertenecemos, no somos sociedad anónima deportiva, somos aficionados. Sí, pero quiero decir que no voy a hablar de la cantidad exacta, lo que sí digo es que en términos económicos se sabe lo que hay para la Copa del Rey en general, la Federación eso lo hace público, creo que, no sé si la cifra total son 20 millones aproximadamente, y no hay mucho más para repartir en términos de la Copa del Rey. Entonces, bueno, con esa cantidad pues vais haciendo los cálculos que se lleva cada uno conforme va teniendo los resultados, ¿no? Pero vamos, a la pregunta que tú me has hecho, la realidad es que no hay varapalo económico. Hay varapalo, vamos, y eso lo comparto contigo, emocional, reputacional, es decir, bueno, y evidentemente pues ha sido un palo pues para todos, ¿no? Para nosotros lo primero y lo más importante que a nosotros, que más nos importa es en la dinámica de equipo, ¿no? Porque al final, insisto, hemos terminado con una dinámica bastante positiva, salvo el día del Rayo, hemos estado compitiendo y siendo muy competitivos en casi todos los partidos. Por lo tanto, evidentemente, esa dinámica es la que hay que mantener y la que hay que seguir, ¿no? Y evidentemente, pues ahí es donde estamos. Y eso es lo que lamentamos, ¿no? Que al final, pues el partido de Copa rompe una dinámica pues bastante positiva que estaba teniendo el equipo, ¿no? Sí. Esto lo he visto, el dinero que se ha gastado en los fichajes, porque no buscáis más Manolito, más Linares por la provincia, que nos está haciendo falta tela. Bueno, estamos en ello, estamos trabajando. No viene ninguno, por todo el mundo por ahí. Bueno, yo no lo creo, yo creo que estamos trabajando en la cantera de manera importante, hemos evitado, hay uno de los jugadores, por ejemplo, ya que hemos evitado, es la primera vez que evitamos que un jugador que viene el Sevilla por él, pues se lo lleve, que está jugando en el Mirandilla. Yo creo que, bueno, estamos compitiendo paulatinamente. Competimos con equipos de presupuestos muchísimo mayores en ese sentido, vamos, que no lo digo como excusa, lo digo como realidad objetiva, es decir,
Evidentemente, pues bueno, ya estamos empezando a tener esos puntos y esos elementos reales y están ahí, ¿no? Yo creo que el año pasado debutaron 7 canteranos. Entonces, bueno, estamos ahí, estamos. Bueno, es lo que hay, ¿no? El fútbol profesional de hoy no es el fútbol profesional de hace bastantes años, ¿no? A día de hoy, pues la cosa es muy diferente. ¿Cuántos canteranos juegan en el Cádiz? ¿Hay caso Bastida, perdón, al hilo de la misma cuestión? ¿O no hay caso Bastida? ¿Cuántos canteranos juegan? ¿Y cuánto tiempo hace que no juega un canterano en el Cádiz? Bueno, el inicio de la temporada han jugado bastantes canteranos en el Cádiz, vamos, quiero decir, pero bueno, que no hay caso Bastida, hay un chaval de 17 años que está en su proceso de formación y su proceso de crecimiento. Yo no creo de verdad que haya caso Bastida. Lo que hay es un chaval al que hay que dejarlo crecer, que tiene 17 años. Es decir, que es la realidad. No hay ningún Tiene contrato profesional con el Cádiz, es la realidad con el Cádiz y está ahí, ¿no? No hay ningún problema con los representantes ni nada parecido, con esas historias que se ven por ahí, de que evidentemente como no logra firmar con el presidente y ese tipo de cuestiones. Bueno, no voy a entrar ni en esa dinámica, no me merece ni la pena entrar en esa dinámica, vamos a decir. No, ya era lo del tema de Bastida, que es extrañísimo, por no decir surrealista, que un internacional, ya sea sus 17, sus 18, jugadores más jóvenes han jugado en otros equipos, por ahí, y es algo asombroso que no juegue ni un partido, es que no va ni convocado. Yo eso no lo entiendo, Ahí tiene que haber un trasfondo que ustedes no lo vayan a explicar nunca, pero ahí tiene que haber un trasfondo porque es que no es normal. Que un jugador internacional, sus 17 no juegue en el Cádiz, y esté jugando el blanco este del Madrid, el chaval, que no está jugando tampoco, por cierto, pero vamos. O esté jugando, que te digo yo, es que es increíble. Yo no lo entiendo. Porque el entrenador no se va a tirar piedras sobre su tejado. Cuando no está jugando es por algo. Pero si le hubiera fichado el Cádiz con 17 años, saldrían toda la prensa diciendo el Cádiz fichado un jugador internacional con 17 años. Toda la prensa, la radio, todo dando. Y no escucho ya la prensa, la radio, ni ninguno decir que este jugador es malo y este jugador ha fallado y este jugador es esto. Eso no lo dicen. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es José Ramón. Mira, el otro día estuve yo en el Rosal viendo el Cádiz Mirandilla con el Mancha Real. Y en donde estaba jugando el filial, las condiciones del césped estaban malísimas. Había un problema con el césped, o ese día en concreto, vamos, yo soy entrenador del filial y mi equipo y no juega. Es que estaban en unas condiciones, vamos, que ahí no puede jugar mi equipo, yo soy el entrenador del filial y mi equipo ahí no juega. ¿Ha pasado algo, un problema con el césped o un accidente concreto? Estamos en el momento en el que viene la bermuda, creo que se llama en términos técnicos, de lo que es la parte del césped como tal. El césped, aunque la apariencia sea relativamente mala, el campo está en bastante buenas condiciones. De hecho, es donde entrena también el primer equipo y el campo no tiene ninguna dificultad. Insisto, es verdad que la visualización desde fuera da la sensación de que el césped se levanta, pero no es el caso, sino que es el momento en el que se está mudando, cambia de color. Hay un momento donde se pone además amarilla. Yo no me lo sé muy bien técnicamente, pero me lo han explicado y básicamente no hay un problema de césped real. ¿Tú lo has visto el partido? ¿El balón corre bien o va como los saltamontes, pegando bloques? Si el balón corre bien, esté quemado, no esté quemado, si el balón corre bien, el césped está bien. Vamos por parte. Ahora, si el balón, yo te lo he hecho a ti, y va dando más del balón, es porque el césped está hecho una porquería. Vamos a decir las cosas bien. Vamos a ver si terminamos al contrario del año pasado. La liga, a ver si terminamos al contrario del año pasado. El año pasado empezamos bien y no bajamos porque Dios no quiso. Si se juega un partido más, hubiéramos bajado, pero bueno, nos salvamos. A ver si este año hemos empezado más y terminamos bien. Vamos a ver si hay suerte. Sí.
¿Tiene Y, el club pensado? visto lo que voy escuchando, si se logra va a ser porque la Virgen nos ilumina y si no se logra va a ser porque hay una mala gente. Pero bueno, está claro, es nuestro papel. Yo eso lo entiendo. ¿Tiene el club pensado en esta mini pretemporada que se va a hacer organizar más partidos amistosos o el club ahí o el equipo va a hacer una gira? Sí, claro. A ver, ya está anunciado el partido. Aparte del partido del Manchester. Ya está anunciado el partido contra el Manchester, pero evidentemente, claro. Evidentemente durante este tiempo hay otros partidos que se van a ir jugando, sí. ¿Cuántos días van a estar de vacaciones? No son vacaciones, es trabajo. Pues no sé decirte exactamente. Pero bueno, yo creo que más o menos son No 10 sé si días. Pepe lo sabe. Ahora. Sí, unos 7 o 10 días. Sí. Manolo Delgado, Encantado. retomando el tema de los fichajes, yo quería saber qué es lo que tiene de cierto de que el Cádiz, excluyendo al Valladolid, es el que menos ha gastado en fichajes. ¿Es cierto eso? Que no. Porque lo he leído en la presente ¿Tenéis la tabla por ahí? A ver si me podría decir. ¿Me la has mandado? Un segundo. Si me la han mandado. Aquí está. Y algunos han fichado más a corto plazo en el ascenso. Gastos de incorporaciones de la Liga 22-23, perdón, pero es que no veo nada y no me he traído la gafa. Entonces, el Cádiz, como he dicho, está en la posición 14, ¿vale? Por encima del Villarreal, del Valladolid, del Girona, del Rayo, del Osasuna y del Atleti. Me daba el Valladolid como último. Como último el Valladolid seguido del Cádiz. ¿Sabes lo que te quiero decir? En cuanto a cortado... O sea, en gastos de fichajes. incorporaciones, insisto, el Cádiz está el 14, por debajo empatado con el Español. El Elche está por encima. Bueno, que tenéis la tabla y que es publicado. Es decir, que otra cosa, insisto, que otra cosa es que a ti te guste la incorporación o no. Es decir, pues, como no sé quién decía, pues a mí, así creo que ha sido tú, ¿no? Me decía, pues Víctor Chus no me parece, Víctor Chus nos ha costado, pues no lo que nos ha costado. Yo no... Digo como ejemplo, digo, cada uno le gusta lo que le gusta, pero los jugadores cuestan dinero. O sea, quiero decirte, el año pasado en el mercado de invierno vinieron cedidos y finalizando la temporada, manteniendo la categoría, pues hay jugadores que evidentemente son de compra y ya son propiedad del club, ¿no? Sí, y a mí me parece que el problema también es saber gastar. Claro. O sea, Aunque se ha gastado, si tú tienes 10 no ha prestado y lo gastas bien, pues igual es más que yo que tengo 12 y tiro el dinero. O sea, ¿por qué? Porque tú empleas dinero. Yo malgasto dinero. Entonces, a ti te luce más. O sea, que eso también hay que tenerlo presente. Sí, pero que tú me lo has dicho antes y yo te lo repito, esto es fútbol. Quiero decirte que no hay una fórmula mágica. Quiero decirte, el Sevilla se ha gastado lo que se ha gastado y está con nosotros. El Elche se ha gastado lo que se ha gastado y está mucho peor que nosotros. Que no consuela, insisto, que no consuela ni es el planteamiento desde el club en ningún caso, quiero decir. Pero bueno, que nosotros hemos llegado tarde al comienzo de la competición en ese sentido, es evidente. Es decir, hemos llegado con 8 bajas por distintos motivos, más las incorporaciones. Ha sido la realidad del comienzo de la liga y nosotros hemos empezado a competir a partir de la 7ª jornada. Esto es realidad objetiva y desde que estamos compitiendo estamos en una línea de puntuación pues que nos permite estar en donde estamos a día de hoy, que bueno, que estamos todos ahí. Es decir, que bueno, que vamos a ver, ¿no? A continuación vamos a ver, ¿no? No sé quién decía los 3 próximos partidos. Bueno, vamos a ver los 3 próximos, vamos a ver los 3 siguientes, pero que también estamos en una liga donde la diferencia entre el 1 y el 10, entre comillas, y el resto de la tabla, este año está siendo enorme. Es decir, este año sí se está notando mucho la diferencia de la primera parte de arriba con la parte de abajo, ¿no? Y todo lo que está abajo está en un diferencial muy pequeño de puntos, ¿no? Evidentemente, bueno, pues esa es la pelea en la que nosotros estamos, ¿no? Al final, el primer objetivo de la pelea es que haya 3 por debajo nuestra, ¿no? Esperemos que así sea. Ojalá. Sí. Pero la clasificación ahora mismo es un poco ficticia desde mi punto de vista, porque el Sevilla, Español y Celta tienen dinero para salir de ahí y reforzarse en enero. O sea, los equipos nuestros de nuestra liga, Almería, Valladolid, están haciendo 100 puntos ya, ¿eh? Esos equipos, como no le ganemos a Almería aquí, no quiero pensar que la Almería gana aquí, se va a 8 puntos.
todavía queda mucho, pero un equipo de eso, 8 puntos, son 3 partidos. Que sí, que sí. Remontarle 3 partidos a un equipo de abajo es difícil. Fútbol, sí, sí, no te digo que no, sí. Además, mira, el Sevilla, yo recuerdo de que el Valencia, lo recordaréis, bajó a segunda división. Y el Atleti Madrid bajó a segunda división. Y todos decíamos, va a bajar, el Valencia va a bajar, el Atleti Madrid va a bajar, venga, abre. Bueno, pues los dos se fueron al boquete. Quiere decir que a lo mejor Sevilla, que creemos que va a salir de ahí, claramente, rápida, o a lo mejor no sale. ¿Por qué? Porque la dinámica es la que entra el jugador. Es decir, yo creo que el Cádiz, en circunstancias normales, y viendo lo que estamos viendo, tiene que luchar por no descender. Pero es que eso es casi lo lógico desde el principio de temporada. Ahora, que lo consigamos un poquito antes que el año pasado, pues mejor, ¿no? Porque el año pasado lo conseguimos prácticamente en el último minuto, ¿no? Bueno, pues si lo conseguimos una semana antes, mejor. Pero, bueno, de cualquier manera... Tienen que espabilar la directiva. Tienen que espabilar. A mí solo me queda que agradecerte, porque ha sido muy explícito en lo que ha podido, porque esto siempre pasa lo mismo. Hay cosas en las que no se puede entrar en más detalle, porque eso es así. Pero no tú, sino la mayoría de los representantes del Cádiz que han venido, porque hay cosas que no se pueden contar, ¿no? Entonces yo te agradezco enormemente tu presencia aquí, a vosotros también por vuestra asistencia, y la próxima, que no tengo todavía fecha, quiero traer a un amigo mío que el fútbol Cádiz le debe mucho, sobre todo a los entrenadores, porque ha enseñado a muchos entrenadores, ha educado a muchos entrenadores. Lo está aquí presente. Yo sé que me va a decir en principio que no, pero yo le voy a estar dando la lata desde hoy hasta dentro de un mes. Y es mi amigo Joaquín Revuelta, que ha enseñado a mucha gente en Cádiz. Gracias, Joaquín, por la parte de la ley. Rafael, te quedo muy agradecido.